Buenas tardes. ¿Está contento? Sí, último domingo de agosto, la Navidad ya está cerca, por favor. Vaya ya haciendo como que los trámites, ya vamos a empezar a comprar regalos y es bueno saber cómo avanzan los días y cómo nuestro Dios permanece a nuestro lado, cuidándonos, amén. Cómo Él permanece a nuestro lado, siendo fiel a nuestra vida en medio de todas las circunstancias, en medio de todo lo que pueda venir. Él es bueno con nosotros. Yo quiero que usted pueda acomodarse un poco y pueda disfrutar de esta última parte de nuestra serie, Tunéame la vida. Nosotros creemos que existe un Dios bueno y un Dios fiel que es capaz de transformar, de mejorar y de llevar a un nivel de excelencia nuestra vida y nuestro corazón solo para gloria de su nombre, amén. Creemos que la oportunidad que Dios nos da de ser salvos nos abre un panorama nuevo, no solamente en el cielo, sino nos abre un panorama nuevo aquí en la tierra, aquí donde estamos. Aunque la salvación nos asegura que llegaremos al cielo, es tan grande y tan perfecta la salvación que nos da nuestro Dios, que nos dota de algo grande desde aquí de la tierra, una paz, un cuidado. Hablaba hace un ratito Herbiel acerca de ese trabajo que Dios hizo en su vida, de tener paz en medio de ciertas circunstancias. Cuando Jesús llegó la semana pasada, el hermano Saúl le decían, ¿de qué manera tú sabes que tenías salvación? Y él decía, la paz que Dios pone en tu corazón, esa sensación de seguridad, aún en medio de las circunstancias más tremendas de la vida, aún en medio de los movimientos más fuertes, saber que Dios está ahí. Y ese mismo Dios que ha cambiado la vida de Saúl, de Rubiel, ha cambiado nuestra vida, amén. Ese Dios es el que nos da la oportunidad de acercarnos a Él y de saber que cuando Él viene y tunea nuestra vida, no solamente procura una transformación interna y no solamente procura una transformación externa, sino también que Él lo hace en lo eterno. No solamente se queda en lo que hay dentro de nosotros, ni se queda en lo que puede estar fuera de nosotros, sino que hace este tunearnos, cambiarnos el pensamiento, cambiarnos el corazón. También lo hace para ese sentir eterno. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Si usted lee Eclesiastés 3, versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El problema es que sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos los hombres, en el ser humano. Dios le ha dado un toque eterno. El asunto es que el ser humano por sí mismo no puede alcanzar a entender la obra que Dios ha hecho en el pasado, en el presente y en el futuro. Para que nosotros podamos comprender la eternidad, para que el ser humano pueda entender el alcance de ser un ser eterno, necesita a Jesucristo tuneándole el pensamiento y tuneándole el corazón. No hay manera de que podamos tener la capacidad de entender a profundidad lo que significa tener eternidad, si no es porque Cristo se reveló a nuestra vida como el Salvador también de nuestro sentido eterno. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, no solamente quiso transformar el interior y no solamente desea transformar el exterior, sino que también Él quiere tocar ese pensamiento eterno, ese sentido de pasado, presente, futuro, entendiéndolo solamente a través de un espejo, la obra de Dios a través de las edades en nuestra vida y en nuestro corazón. Como Dios ha planeado todas las cosas desde siempre y hasta siempre para que nosotros, influenciados por Él, ahora podamos tener eternidad y entender el sentido de esta eternidad, un sentido eterno, algo que no puede ser medido, algo que no puede ser detenido por el tiempo, algo que no tiene principio, algo que no tiene fin, algo que capacidad de vivirlo. El asunto es que no siempre estamos conscientes de este sentido eterno y de lo que la salvación hizo en este sentido eterno. Y eso es lo que debemos de tener cuidado, debemos de tener el cuidado y la conciencia que nuestro carácter es un carácter de ser eterno, que toda decisión, que toda acción repercutirá en la eternidad.
situaciones donde decimos, donde hacemos algo, situaciones, donde decidimos hacer las cosas de determinada manera, creyendo que solamente se trata de algo temporal, de algo efímero porque estamos aquí en la tierra, pero la realidad es que su trascendencia supera todo espacio y todo tiempo, porque Jesús nos hizo seres eternos, y cuando vinimos a Él en el plan salvífico para nuestra vida, lo que Él vino a hacer en nosotros es dotarnos de un sentido de eternidad, pero de conciencia en que todo lo que toquemos aquí en la tierra puede ser tocado también en los cielos, y todo lo que pidamos en los cielos puede ser tocado también aquí en la tierra. Yo quiero que me comprenda, porque a veces nosotros asimilamos la vida eterna o asimilamos la eternidad solo en el cielo. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa palabra nos llena y nos lleva muchas veces en nuestra mente solamente al cielo. El asunto es que la salvación que el Hijo de Dios trae a nuestra vida desde el momento que Él murió en la cruz por amor y por rescate a cada uno de nosotros, en el momento en que nosotros lo aceptamos, nosotros fuimos portadores de esa vida eterna también. ¿Me estoy explicando? Quiere decir, yo no necesito llegar al cielo para probar la eternidad. Yo aquí en la tierra puedo probar de lo eterno. El asunto es que no siempre tenemos la conciencia que vivimos ya en lo eterno. Nosotros ya vivimos en este territorio bendecido que se llama Jesucristo. Nosotros ya vivimos en este parámetro de vida donde hay abundancia, donde hay bendición, donde hay respaldo de parte de un Dios vivo, de parte de un Dios fuerte, donde estamos en un lugar donde ya no pesa nuestro pasado, sino entendimos que el pasado nos llevó en el presente a probar la misericordia de Dios, y con ello a poder encaminarnos a lo que está delante sin temores, porque vamos tomados de la mano de un Dios misericordioso. Tenemos un sentido eterno. El asunto es que decimos, tal vez eso solamente es en el sentido espiritual, pero la Biblia dice cosas como estas. Por ejemplo, en Mateo: cualquiera pues, hablando Jesús, que me confiese delante de los hombres, dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Algo tan simple como decir, yo conozco de Jesús. Algo tan simple como decir, yo estoy en un territorio santo, mi vida ahora es diferente porque pertenezco a Jesús. Yo estoy declarando que le pertenezco a Él, y dice Jesús, cuando alguien confiesa que es mío, entonces yo lo confieso también que es mío delante de mi Padre. Pero el versículo siguiente dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y es como, a ver, espera. Algo tan sencillo como decir a quién le pertenezco. Algo tan sencillo en mi vida diaria, simplemente cuando yo niego que vengo los domingos a Renacer, porque no me van a hacer bullying, ¿sí sabes? Es por seguridad personal. ¿Sí? O sea, es increíble, es algo tan simple. El asunto es que nuestras palabras ahora tienen un carácter eterno. Y cuando yo niego a Jesús en el sentido eterno, Jesús me está negando con el Padre. Luego tengo otro versículo que es más o menos lo mismo, que nos pega más o menos igual. Lucas capítulo 12, versículo 8 y versículo 9 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de ¿quién? De los ángeles de Dios. Versículo siguiente. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y esto es un sentido de protección, ¿sí sabe? Porque nosotros sabemos que el poder no reside en ángeles, sino que más bien el poder reside en el que creó inclusive los ángeles, y que están a su orden y que están bajo su autoridad, y que ese Señor, creador de todas las cosas, que por cierto es el mismo Dios que nos creó, ese Señor manda sus ángeles para guardar de nuestra vida y protegernos en el día del mal. Dice Marcos Vidal, son gregarios de lujo que andan en silencio a nuestro alrededor. No es que tengan poder ni autoridad por sí mismos, es que el Dios Todopoderoso les dio el cargo de venir a guardar algunas de nuestras vidas en medio de diferentes situaciones. Pues ahí, esa protección se hace real cuando nosotros no negamos a Cristo.
Pero el día que nosotros negamos a Jesús, el día que nosotros no tenemos el reparo de decir, bueno, no estoy tan seguro de ser seguidor de Jesús en una plática tan simple entre amigos o en medio de la fiesta o en medio de nuestra solicitud de trabajo, dice Dios, bueno, yo tengo que negarte delante de los ángeles que podrían ir a protegerte. Así que, oh no. ¿Sí sabes? No sé cuántas veces a través de nuestras palabras o hechos nos hemos quedado sin la protección de Dios sobre nuestra vida. Ojo, no estoy hablando de salvación. Porque el asunto es que nuestra eternidad solamente la llevamos, o nuestro momento salvífico solamente lo llevamos a llegar al cielo. Eso lo compró Cristo en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos acercarnos al Señor y entrar a la vida eterna y pasar esa vida eterna en el cielo. Pero esta vida eterna, este sentido eterno que empieza aquí en la tierra, nosotros muchas veces despreciamos la libertad de la eternidad desde aquí de la tierra por decir, no, yo no lo conozco, dijo Pedro. No, yo no soy como aquellos. Una palabra, una frase tiene un sentido que le pega a lo eterno. No solamente se queda aquí en un sentido natural, porque ahora nosotros vivimos en un mundo sobrenatural, y no me refiero solamente a lo que habita en los aires, sino que me refiero a esta vida eterna que ahora poseemos gracias a la sangre de Jesús. Y entonces, luego vemos cosas, por ejemplo, en 2 Corintios 4, versículo 17, cuando pasamos por problemas, por dificultades, que a veces es tan difícil para los creyentes decir, es que ¿por qué tengo que pasar por determinada situación? Es que ¿por qué tengo que llorar si se supone que ahora Cristo está en mí, se supone que con Él las cosas son más tranquilas? Pero las situaciones vienen, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, porque yo ya vencí al mundo. Y aún en medio del desastre que nosotros podamos ver delante de nosotros, cuando nosotros resistimos en medio del día malo, Dios nos dará algo grande, porque tenemos un sentido eterno. Dice la Biblia, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Puedo estar sufriendo aquí, pero mi sufrimiento no es para siempre. Puedo estar pasando por algo evidente malo en este momento, evidentemente malo en este momento. Pero aunque es evidentemente malo, no es todo lo que importa, porque si yo resisto el día malo, el Señor producirá en mí un eterno peso de gloria. La gloria está destinada para mí. Puede ser que hoy, en este breve espacio de tiempo, yo esté fracasando, pero la gloria es mi destino, porque yo estoy aportando inclusive con mi sufrimiento a mi eternidad. Inclusive. Por eso dice la Biblia, gócense siempre, aun cuando estén en medio de situaciones injustas, cuando estén en malos momentos, gócense, aun cuando estén pasando en medio de sufrimientos, disfruten lo que Dios es capaz de hacer por nuestra vida. Luego, de repente nosotros creemos que solamente se trata de estas decisiones que tomamos cuando negamos o aceptamos públicamente a Jesús, o cuando nosotros pasamos por sufrimientos, pero hay unas preocupaciones tan fuertes en nuestra vida, como el qué comer o qué vestir, que Mateo 6 empieza a dar a exponer este discurso que hacía Jesucristo. Y Jesús tiene que hacer esta aclaración, sabiendo que nosotros en esta vida vamos a estar preocupados por las situaciones y por las cosas que nos falten. Y Jesús trata de darle un sentido eterno, aún en medio de nuestras carencias o aún en medio de nuestra abundancia. Y dice Mateo 6, 19, 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús está hablando a sus seguidores y les dice, el problema no es que trabajes, el problema es que solamente estés ocupado en trabajar, creyendo que no hay nada más allá del empleo que hoy estás teniendo. El problema no es que metamos mucho tiempo en horas extras, el problema es que solamente creemos que se trata de tener dinero, tener abundancia, o tener posición, o tener recursos. El problema es cuando nosotros estamos poniendo nuestro tesoro en las cosas momentáneas que tenemos.
Porque la riqueza, el afán y la ansiedad por los recursos que hay en nuestro bolsillo o no hay, son situaciones temporales. Son situaciones que en algún momento pueden cambiar y podemos hacer ahí nuestro tesoro, pero en algún momento nos pueden correr del trabajo. En algún momento puede venirse abajo nuestra empresa o negocio. En algún momento el banco puede ser parte de un fraude y quedarnos sin cuenta bancaria. En algún momento, sin darte cuenta, el bolsillo de tu pantalón se puede descoser. Y cuando llegues a la tienda, descubrir que estás en ceros. ¿Me estoy explicando? El problema, dice Jesús, no es que tengas. El problema no es que busques. El problema no es que trates de sentirte saciado. El problema es que tu corazón solamente se instale en algo temporal cuando tú has sido hecho para ser algo eterno. Y la salvación que Dios te da es una salvación tan eterna que ni siquiera te deja llenarte de ansiedad por lo temporal. Por eso dice Jesús en el mismo capítulo: ¿por qué se preocupan de qué van a comer o qué van a vestir? ¿Acaso no han visto los lirios del campo? ¿Acaso no se han dado cuenta cómo Dios viste a las flores? ¿No han visto a los pajarillos? Que Dios tiene cuidados de ellos aunque no valen mucho. ¿Cómo no va a tener cuidado de sus vidas con lo mucho que valen? Entre paréntesis, valemos la sangre de Cristo. ¿Cómo Dios no va a tener cuidado de nuestra vida? El asunto es, ¿dónde está nuestro tesoro? Porque ahí donde está el tesoro está el corazón. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo podemos hacer entonces tesoro en el eterno o en lo eterno, donde la polilla ni el orín corrompan, donde ladrones no minen ni hurten? Y buscando Mateo 6, versículo 21, cuando responde esta pregunta de cómo hacer los tesoros en el cielo, Jesús dice: obedeciéndome de todo corazón. Puedes trabajar y enriquecerte, pero no puedes cambiarlo por obedecer al Señor con todo tu corazón. Puedes escalar puestos en tu trabajo, pero si eso, ir atravesando esos escalafones te hacen retroceder de tu obediencia a Dios de todo corazón, tenemos problemas. Porque estamos haciendo tesoros temporales donde cualquier momento algo va a venir y se van a esfumar. Y se trata de hacer tesoros en lo eterno. Ahora, Jesús está tan cuidadoso de lo que está hablando que Él entiende. Les digo que no importa mucho el qué comer o el qué vestir, porque ustedes están haciendo tesoros en la tierra en lugar que en el cielo. Hay cosas más importantes, como por ejemplo Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15, decisiones que parece que lo tomamos en lo temporal, pero que tienen una repercusión eterna. Dice la Biblia: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, léalo usted, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué cosa más fuerte? ¿Qué cosa más fuerte? Cuando nosotros detenemos el perdón en nuestra vida hacia otros en una decisión diaria, en un momento de lucha, de pelea, de tensión familiar, de tensión con alguno de nuestros prójimos, de alguno de nuestros semejantes, y nosotros decidimos: no te voy a perdonar. Una decisión tan cerquita está impidiendo que el perdón de Dios liberte nuestra vida, vuelvo a decir, aquí en la tierra. Porque a veces, vuelvo a decir, nuestra preocupación es solamente llegar al cielo y eso va a ser magnífico, pero ¿por qué no disfrutar de todo lo que tiene Jesucristo para nosotros desde aquí de la tierra? ¿Por qué no darle importancia a lo que tiene importancia para Dios? ¿Por qué no obedecerlo de todo corazón para nosotros estarle imprimiendo sentido en lo eterno? No se trata el pasaje de decir, bueno, si tú no perdonas, tú no vas a ir al cielo. No, dice, tú no vas a sentir mi perdón. No hay cosa más horrible que ser perdonado por Dios y no sentirse perdonado. No hay cosa más fea de andar con culpa por nuestra vida,
teniendo que bajar la cabeza cuando eres perdonado por Dios, aún y aunque te hayas equivocado, tienes un escudo, una gloria y un Dios que te levanta la cabeza. Pero esas cosas ocurren aquí en la tierra cuando nos atrevemos a perdonar. Cuando por más grande que haya sido el daño, aunque más profundo haya sido la herida, si tenemos un Dios que nos consuela, tenemos un Dios que puede librarnos del dolor, porque todo, inclusive las tribulaciones, son leves y pasajeras, dice en la Biblia. Aún el peor error que han hecho contra ti, aún la peor estafa, aún el peor daño, aún el peor engaño, ¿de qué hablamos si se trata de sentir la libertad de Cristo en nuestros corazones? Alguien alguna vez me dijo, aunque sea el perdón se da por conveniencia. Qué egoísta, pero sí es cierto. ¿Cómo no voy a perdonar a alguien que me hirió y me dañó y me ofendió, por más grave que haya sido la falta? Si tengo un Dios dispuesto a perdonarme en mis más grandes y profundas faltas, si es que no lo hizo ya. La predicación del miércoles me encantaba, basada en Juan. Decía, de esto se trata el amor. El verdadero amor se entiende como aceptar a la gente y estar cerca de ellos cuando no lo merecen. Eso es amor. No es orgullo, ni altivez, ni decir, pues yo sí puedo, los demás no. Es el amor de Dios reinando en tu corazón, porque lo que sucede en la vida cuando nos encontramos con Jesús es que Él viene a tunearnos, interna, externa, pero también eterno. Y si yo no perdono en este espacio de tiempo que estoy viviendo, mi eternidad, mi sentido de eternidad va a ser completamente golpeado. Por eso somos perdonadores. Por eso Dios lo pide de nuestra vida. Por eso Dios dice, vamos, perdona. No importa qué tanto te hayan ofendido, tenemos que aprender a perdonar las suficientes veces. Dijo Pedro después de que le habían dañado y le habían ofendido muchas veces, 70 veces en el día. Pobrecito Pedro. No sé si era su esposa, no sé si era la suegra, no sé si era un hijo, no sé quién era. Pero fueron con Jesús y le dijeron, Señor, ¿cuántas veces hemos de perdonar? 70 veces, sí, hasta 70 veces 7. Tienes que perdonar continuamente. Porque ahora que estás en Cristo, nueva criatura eres, inclusive para poder abrazar el dolor y poder abrazar los errores de otros y poder abrazar lo que alguien se puede equivocar. Somos libres en Jesús mediante el perdón. No solo en el cielo, también en esta tierra vamos a perdonar. Vamos a acordarnos, somos seres eternos. No solamente se encarcela mi vida en el corazón de aquel que no he perdonado, sino que aparte de ello estoy golpeando mi propia eternidad. Voy a hablar de un personaje, se llama Jonadab. La primera vez que este hombre aparece en la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 10, y Jonadab era alguien que ayudó al rey Jehú a libertar a la nación de un movimiento idolátrico que se había levantado en Israel, que era la adoración a Baal. Y Dios pone en el trono a Jehú, y Jehú tiene una encomienda, y es devolverle la adoración al único Dios vivo, hacer que todo Israel quede limpio de la impiedad de Baal y que empiecen a adorar al Dios Todopoderoso. Y él tiene que hacerse de amigos, de gente que lo acompañe, porque no todos creen en él y no todos creen que él pueda hacerlo. Y uno de estos personajes que es mencionado 2 veces, 3 veces en el libro de Reyes es Jonadab, hijo de Recab. Y dice la Biblia que Jehú le dice, ¿estás conmigo? ¿Tú quieres defender a este Dios que tenemos? Y Jonadab le dice, yo estoy contigo. Jonadab tenía un sentido de santidad y de integridad tremendo de parte de Dios. Y él hace pacto con Jehú de acompañarlo. Y Jehú lo sube a su carro, al carro real. Y van por muchos sitios tratando de limpiar a Israel de la impureza. Y es todo lo que menciona la Biblia hasta ahí. Pero después de 240 años... vuelve a aparecer en Jeremías capítulo 35 el nombre de Jonadab. 240 años, 6 generaciones después, Jonadab vuelve a ser mencionado en un intento de explicarle Dios a Israel que hay manera de obedecerlo con todo el corazón.
Los israelitas ya no estaban en posición de bendición como en el tiempo de Jehú, sino que para este tiempo, 240 años después, ellos ya eran cautivos de Babilonia, estaban viviendo el cautiverio. Había venido el rey Nabucodonosor, el principal de Babilonia, había saqueado las ciudades, había destruido el templo, había destruido la protección de las murallas de Jerusalén, había desterrado a personas que podían servirle en sus fines de conquista del mundo y de un pensamiento recto y una inteligencia superior, y se traía mucha gente de Israel a Babilonia, Nabucodonosor. Así que Israel está en un decaimiento total. Hay una sombra sobre él, hay muchísimas cosas contrarias, y en ese tiempo vuelve a aparecer en la historia bíblica Jonadab, y aparece de esta manera. Dios le quiere explicar al pueblo, porque ellos no entienden, que si su vida está en ese cautiverio, en esa situación de cautiverio, es porque ellos se olvidaron de obedecerlo de todo corazón. Ellos creen que siempre han sido fieles a Dios, aunque sus actos digan lo contrario. Ellos creen que siempre han sido leales a Dios, aunque su corazón esté completamente apartado del Señor. Así que Dios no tiene cómo explicarles que se puede reconocer que necesitamos obedecer a Dios, y que se puede tener el impulso en el corazón y se puede tener las agallas en el cuerpo de guardarse para Dios si Dios así lo quiere. Entonces Dios no había cómo hacerlo, y entonces se le ocurre, porque Él todo lo sabe, y le dice a Jeremías, el profeta de Dios, une a todos los recabitas. Eran los hijos de Jonadab, hijo de Recab. Une a todos los recabitas, llévalos a una casa, y quiero que te vayas a comprar, lo voy a decir en lenguaje coloquial para que me entienda, quiero que te vayas a comprar mucha cerveza, bien fría. Que vayas por mucho vino, dice la Escritura, de todos. Si estuviéramos en México, que vayas por mucho tequila, que vayas por, ¿cómo se llama el otro? Es nuestro tequila, ¿y cuál es el otro? Nuestro, mezcal, ¿y cuál otro? Sí sabes, o sea, quiero bastante. Dice la Biblia. Es más, si no completas en ponerlo en las copas que tienes, búscate tazas. Quiero que llenes esas mesas de bebida. Y quiero que traigas a todos los recabitas, cualquiera que grite, ahorita lo vamos a reprender en el nombre de Cristo. Y que les digas, barra libre. Y entonces Jeremías, donde es súper obediente al mandato de Dios, se va y se surte antes de las 10:30 de la noche, ¿sabes? Se va y se surte así un chorro, va y los enfría, le pide chance al del Oxxo y al del Seven, y junta a todos los recabitas, los manda a una fiesta, los manda a llamar a una fiesta, los trae a la mesa, pero cuando ellos llegan les pone así, o sea, pero mucha bebida, ¿sabes? Con mucho aguacate, hagan de cuenta. Así, un montón. Y están ellos ahí sentados. Y les dice Jeremías, de parte de Dios, toman, beban. Y esta es la respuesta. Jeremías capítulo 35, versículo 5 en adelante. Dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije, bebed vino. Mira la respuesta. Mas ellos dijeron, léalo conmigo por favor. Sin miedo, léalo. Dice, y ellos dijeron, no beberemos vino, porque ¿quién? ¿Se acuerdan de Jonadab 240 años atrás? El que andaba con Jehú no vivió 240 años, él se murió hace 200 años, ¿ok? Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Versículo siguiente. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. 240 años después, alguien guardó
una propuesta que un espíritu de sabiduría había traído al corazón de Jonadab 6 generaciones atrás. 240 años después, es una eternidad. Una decisión que tomó Jonadab hace 6 generaciones se hizo presente 240 años y nosotros creemos que lo que decidimos día a día no tiene importancia. Jonadab un día dijo, escúcheme esto, no porque estuviera catalogado como pecado tomar, escúcheme por favor, no porque Dios se lo hubiera pedido específicamente a Jonadab, sino que él tomó una decisión y tuvo interés en su corazón de decir, no voy a beber vino, y no voy a beber vino yo, y lo voy a hacer tal cual, que cuando mis hijos me vean no beber, ellos también decidan no beber. Y cuando los vean mis nietos, decidan no beber. Y cuando los vean mis bisnietos, decidan no beber. Y cuando lo vean mis chosnos, decidan no beber. Y estamos hablando de 6 generaciones, que ya no sé cómo se dicen. Una decisión que cualquiera diría, X, no importa, no es pecado. Es que no se trata de que sea pecado. Cuando entendemos el sentido eterno de la salvación, entendemos que mi lucha ya no es por lo que es o no es pecado, por pecar o no pecar, porque déjame decirte algo, Jesucristo en la cruz del Calvario terminó con nuestro pecado y cuando se levantó del tercer día de la tumba, derrocó por siempre al pecado. Así que nuestra lucha ya no es contra el pecado, nuestra única lucha es aprender a darle gloria a Dios. Mi temor dentro de esta salvación tan grande que Cristo me ofrece no puede ser, dijo el pastor, estar en la periferia para ver si peco o no peco. Mi temor tiene que ser, este día le habré dado la gloria a Dios. Este día mi vida se ha de portar a la altura valorando esta salvación tan grande que tengo. Este día he tomado la decisión necesaria para que en la eternidad se siga diciendo mi nombre. Wow. Y esta es la conclusión de Jeremías 35, versículo 18 y 19. Dios les explica a los israelitas, si los hijos de Recab, si los recabitas han sabido honrar el mandamiento que les puso Jonadab, ¿cómo creen que ustedes no van a poder ser fiel a mis mandamientos? Si los recabitas tuvieron la fortaleza 240 años con barra libre enfrente de ellos y decir, yo me guardo porque mi padre juró que ninguno de nosotros íbamos a beber, ¿cómo no vas a poder hacer eso por mí? Y les explica el Señor que se trata de obedecerlo de todo corazón. Les hace entender. Y entonces le da un mensaje a Jeremías para los recabitas. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Versículo 19. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia. ¿Cuándo? Todos los días, hasta la eternidad, que no hay límite de tiempo. ¿Cómo me encantaría que la decisión que yo hago en la mañana marcara mis generaciones? ¿Cómo me encantaría que la decisión que yo hago en la mañana de decir voy a llegar temprano a mi trabajo, voy a ser el mejor, voy a brillar, provoque que mi empresa sea bendecida 240 años después y que nunca falte alguien como yo siendo el mejor en el área donde he sido puesto? Es que son decisiones intrascendentes. ¿De qué hablamos? Tenemos un sentido eterno. ¿Cómo me encantaría que mis hijos no pudieran vivir en ningún momento verme gritar a su padre para que ellos 240 años después aprendan que al hombre de la casa se le respeta como papá respeta a mamá? ¿Cómo me encantaría que 240 años Dios diga y van a permanecer en mi presencia porque siguieron el voto de su padre?
¿Cómo me encantaría entender que a la autoridad se le respeta? Y aunque la sociedad, y aunque este mundo nos grite que el gobierno no es respetable y que la autoridad ni en casa, ni en la escuela, ni en el trabajo es respetable, yo cambie las cosas sin vacilar. No se trata de que es pecado no hablar de mi jefe, es que yo he decidido guardar mis labios de hablar en contra de mi autoridad. Y entonces no solamente yo estoy tomando una decisión en el presente, sino que es tan trascendental que 240 años después alguien va a decir, porque Él lo hizo, yo lo voy a hacer. Y la respuesta de Dios va a ser, nunca va a faltar alguien de su misma empresa, de su misma escuela, de su misma casa, delante de mi presencia todos los días. Somos eternos. La salvación que Cristo nos da esta concepción eterna. Cree en el Señor Jesucristo, vive en Él, depende de Él, disfruta de su salvación, hónralo y serán salvos tú y toda tu casa. Toma determinaciones en tu corazón que provoquen no solo que tu vida sea tuneada, sino que tu nombre y que a través de lo que tú hiciste y que se sigue repitiendo por la eternidad, la vida de muchos sea transformada. Dijo un día ese gran líder Josué, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y seguimos disfrutando del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Porque alguien decidió guardarse para Dios. No porque fuera pecado, sino porque sabe que el destino de la salvación solamente es darle la gloria a Dios. Estamos aquí, Dios tuneando nuestra vida, Dios tuneando nuestro corazón. Pero qué maravilloso sería escuchar esa palabra que recibieron los recabitas, que nunca se borre de mi presencia un varón de tu casa todos los días. Que tu nombre siga vigente, que lo que haces en tu escuela le dé vigencia, que lo que haces en este mundo sea tan trascendente, no porque lo que hiciste en tus fuerzas, sino porque lo hiciste para el eterno que te dio toda eternidad. Que podamos vivir esta salvación tan grande, interna, externa, tan tremenda en lo eterno, que podamos comprender a Pablo cuando dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Vuelvo a decir, no por miedo de no llegar al cielo, sino por miedo de la tierra no vivir para glorificar el nombre de Cristo, porque nuestra entrada al cielo está asegurada. A precio de sangre nos la compró. Pero la eternidad en la tierra solamente se valora y disfruta a precio de convicción. El cielo está listo, pero la tierra también está lista para que podamos ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. También está lista. El asunto es que se requiere de acción. El asunto es que necesitamos comprender esta capacidad de ser salvados también en lo eterno, sin ser medidos, sin ser detenidos ni siquiera por el tiempo, sin tener principio, sin tener ningún fin, solamente la vocación a la que fuimos llamados, darle la gloria a nuestro Dios. Así que te voy a invitar, ¿por qué no pasas a este lugar y le dices a Jesús, tunéame la vida, tunéame en lo interno, tunéame en lo externo, tunéame en lo eterno? Jesús, que yo pueda abrazar esta salvación tan grande que tú me has regalado. Que si hoy tienes dudas de que si Dios está transformando tu interior, hoy le digas, transfórmalo, porque su sangre está dispuesta. Que si hoy tienes dudas y tu parte externa sientes que no está evolucionando como debe de ser, que no tengas miedo, que persistas y resistas en el Señor, porque Él hará la obra. Que si no has comprendido, no hemos comprendido el toque eterno del Señor, este es nuestro día para decir, mi salvación es íntegramente. Mi salvación es en cada parte de mi ser, en lo interno, en lo externo, también en lo eterno. Me encanta, porque el día que entremos en los cielos, porque vamos a entrar, amén, nos vamos a sorprender. Y lo único que vamos a querer es abrazar al Señor Jesús
Y nos vamos a dar cuenta que nuestras manos son demasiado pequeñas porque verdaderamente Él era demasiado grande. Y tal vez ni siquiera sus faldas las podamos abrazar. Y vamos a tener que caer rendidos a sus pies y marchar. Escuchaba la canción de Christine de Clairo, de una canción tan antigua, y marchar junto con todos los santos. No con cruz en la espalda, porque la cruz ya la llevó Jesús, sino con espada en la cabeza, corona en la cabeza, para darle toda la gloria al Dios que le dio sentido a nuestra eternidad.